Muy buenos días, tardes, noches, a donde me veas y me escuches. Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy el psicólogo Alejandro Torres. Tengo el diplomado en musicoterapia clínica y diplomado en fisiología cerebral del mindfulness. En esta ocasión te doy la bienvenida a la primera clase, ¿qué es el estrés y cómo disminuirlo? El estrés, un padecimiento que a muchos mexicanos les está afectando en la actualidad, en este 2024. Pero ¿tendremos recursos para afrontar el estrés? ¿Qué es el estrés? ¿Has sentido el estrés? Me gustaría que como primera actividad de esta primera clase escribieras, ya sea en una libreta especial para el curso, visualizaras o reflexionaras para ti, ¿qué es el estrés? ¿Has sentido estrés? Hablaron del estrés en tu infancia, en tu adolescencia, en la etapa de adulto o en la etapa que estés. Me gustaría que hicieras esta reflexión. No estoy pidiendo conceptos esenciales, sino qué sientes, qué has escuchado del estrés. Incluso puedes pausar este video si así lo deseas. Si ya pausaste y ya regresaste, te quiero compartir una definición muy especial del autor Selye. Selye divide al estrés en 3 fases: una de alarma, una de resistencia, una de agotamiento. Te voy a explicar para que sea más sencillo comprender estos términos: alarma, resistencia y agotamiento. Por ejemplo, hacemos la similitud de un estudiante de matemáticas y de un deportista de alto rendimiento. El estudiante de matemáticas, cuando llega el profesor y le dice, ¿sabes qué? Tenemos un examen en 5 días y de ese examen requiere que te den o no una beca para el extranjero. O el deportista, ¿sabes qué? Tenemos competencia en 4 días y de esa competencia depende, nos bequen para las Olimpiadas o no. ¿Qué va a pasar con el estudiante y con el deportista? Se van a alarmar. Es decir, vemos que el estrés es una alarma, pero que está fuera de nuestro cuerpo. Y esa alarma que está fuera de nuestro cuerpo se llama estresor. El estresor es la columna vertebral del estrés. Necesitamos un estresor, es decir, un estímulo externo que nos alarme. En este caso es un examen, en el otro caso es una competencia. Ahora yo te pregunto a ti, querido alumno, ¿cómo te alarmas? ¿Cuáles son tus principales alarmas en tu vida cotidiana? Si las escribiste, reflexionaste, incluso puedes pausar este video o puedes repetirlo nuevamente para hacer las actividades y escuchar este contenido de alto valor, ¿va? Entonces, ya cuando el estudiante y el deportista se alarmó, viene una etapa de resistencia que hace así una curva. La resistencia es, ¿qué voy a hacer para contrarrestar esta alarma? ¿Cómo la voy a afrontar esta alarma? Un examen lo afronto estudiando, una competencia entrenando. Pero si en la etapa de resistencia tengo un nivel de autoexigencia, la autoexigencia es el camino inevitable hacia el estrés negativo. ¿Qué pasa si yo me exijo mucho estudiando? Que no digan 4 horas diarias, no, yo voy a estudiar 6, 7 horas diarias. Y el deportista 3 horas diarias, no voy a entrenar de 5 a 6 porque es muy importante para mí esa competencia. ¿Qué creen que pase con el cuerpo de ambos? Va a bajar la curva y se va a ir a la etapa de agotamiento. Y en esta etapa llegan muchísimas personas a mi consultorio conmigo, en la etapa ya de agotamiento, por un nivel de autoexigencia alto. Ahora, aquí es muy importante centrarse en la ley de la disminución de los resultados. ¿Has escuchado hablar de ella? Es muy importante porque es un camino inevitable hacia el estrés, igual que la autoexigencia. ¿Qué pasa con esta ley de la disminución de los resultados? Es decir, cuando más estudio, ojo, cuando más entrenamiento, que ese entrenamiento sano, ejercicio sano, estudio sano, no es progreso, sino ya es retroceso. Increíble, ¿no? Por eso muchas personas le dicen, yo entreno y ya me lesioné. Y estudio y me fue muy mal en los exámenes. ¿Por qué? Por no respetar los ciclos de nuestro cuerpo. Es decir, la ley de la disminución de los resultados nos va a mostrar cuando el nivel de autoexigencia es alto.
y ese es un camino inevitable hacia el estrés. Pero ¿qué podemos hacer para contrarrestar esta ley de los resultados, esa ley de la disminución de los resultados? ¿Qué podemos hacer? A uno, aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Así como lo escuchas, aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Si nuestra cabeza ya comienza a tener tensión, nuestras piernas están cansadas o tienes algún malestar, tu cuerpo te está diciendo, por favor, para. ¿Qué es lo que necesitamos? Amor y compasión hacia nuestro cuerpo. Amor y compasión hacia nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, para tener un nivel óptimo, tanto en el estudio, en el deporte, en el trabajo, en la educación, a donde tú estés trabajando, laborando, no sé, por hobby, entrenando, necesita recargarse, ¿sí? Necesita descanso. Entonces yo, como esta primera clase muy especial, yo te quiero decir que hagas un inventario de ti. ¿Cómo te alarmas? ¿Cuáles son tus principales alarmas? Puede ser un examen, puede ser un entrenamiento, no sé, depende de lo que te dediques. Es una alarma, es un objetivo a cumplir, la gran mayoría de veces. Y ahora, ¿cómo te resistes? Es decir, ¿qué haces con esta alarma? ¿Verdad? Porque son vidas distintas. Un estudiante, a un deportista, a un pintor, a un pescador, son muy diferentes. Nada más, lo que sí es igual es el nivel de autoexigencia que le des a tu cuerpo. ¿Qué nivel de autoexigencia tengo en la etapa de resistencia? Ese nivel de autoexigencia, ¿me da el agotamiento o me da para arriba? Muy bien, tienes estas reflexiones. ¿Conocías la ley de la disminución de los resultados? ¿Has estado en esta ley de la disminución de los resultados? Es decir, cuando más trabajo no es progreso sino retroceso. Interesante, ¿no? Bueno, te dejo estas reflexiones, que es muy importante entender esto para saber qué es el estrés, cómo se manifiesta el estrés y el porqué del estrés. El nivel de autoexigencia y la ley de la disminución de los resultados son dos caminos inevitables hacia el estrés. Tienes estas reflexiones, me gustaría que las hagas, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te han parecido, si encontraste algo, aplicaste una disminución del nivel de autoexigencia. Incluso puedes medir tu nivel de autoexigencia con un número imaginario. Por ejemplo, este estudiante que estudia muchísimo, puede ser que esté en un nivel de autoexigencia 9. Pero si ya viene una terapia psicológica, trabajamos ese nivel de autoexigencia para dejarlo tal vez en un 5, donde ni mucho estudio ni mucho descanso, que esté al revés, ¿no? Que sea algo equilibrado. Bueno, te dejo, querido alumno, en esta primera clase. Tienes muchas reflexiones. Puedes anotarlas, puedes visualizarlas, puedes reflexionarlas, ¿verdad? Si te ha parecido, si te ha gustado esta clase, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que subiré contenido de muy alto valor para ustedes, para la comunidad, para esta comunidad que yo quiero mucho y que quiero aportarle mucho valor desde la psicología, desde la musicoterapia, desde la fisiología cerebral. Muy buenos días, tardes, noches, a donde me veas y me escuches. Haz las actividades, déjame en un comentario si te gusta, déjame un like. Y si es que tienes un familiar que ames o realmente está en mucho estrés y necesite de esta información, te pido por favor puedas compartir esta información tan valiosa para muchas personas, por una humanidad más sana. Hasta luego.